Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de series del libro de Stuart. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una serie y una secuencia? ¿Cuál es la diferencia entre una serie y una secuencia? Una secuencia es una lista ordenada de números. Es una lista ordenada de números. Por eso aquí tenemos una coma. En cambio, una serie es la suma de la lista de números. A1 más, A2 más, A3 más, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es una serie convergente y una serie divergente? ¿Ya? ¿Cómo sabemos? Tenemos una serie. ¿Cómo sabemos si esa serie es convergente o es divergente? Con este límite. ¿Ya? Si la secuencia de sumas parciales es convergente, es decir, el límite de las sumas parciales cuando n tiende al infinito es convergente, es decir, existe, ese límite existe como un número real, entonces la serie es convergente. Es decir, las sumas parciales. ¿Qué son las sumas parciales? Por ejemplo, si tenemos S sub n, ¿a qué es igual S sub n? Es igual a A1 más A2 más A3 más hasta que lleguemos al enésimo término. Y si n tiende al infinito, y calculamos ese límite, y ese límite existe, entonces esta serie es convergente. Y no solo eso, nuestra serie va a ser igual a ese límite. Entonces, de ahí la importancia de las sumas parciales. En cambio, si ese límite no existe, entonces la secuencia de sumas parciales es divergente y, por tanto, la serie es llamada también divergente. La serie también sería divergente. Por ejemplo, si nos sale más menos infinito, divergente. O si las sumas parciales no es un número. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que oscila. Por ejemplo, tenemos la primera suma parcial, nos sale, supongamos, menos 1. La segunda suma parcial nos sale 1 positivo. Tercera suma parcial, menos 1 negativo. Cuarta suma parcial nos da 1 positivo. Entonces, esto está oscilando. Entonces, oscila entre dos valores. Por tanto, es divergente. Muy bien, entonces, acá dejamos esta pregunta. ¿Qué es una serie convergente y una divergente? Una serie es convergente si la secuencia de sumas parciales es una secuencia convergente. Y una serie es divergente si la secuencia de sumas parciales no es convergente. Es decir, es divergente. Muy bien. Otra vez. Si esto converge, esto converge. Si esto es divergente, esto también va a ser divergente. Bien, resolvamos este ejercicio. Nos pide calcular la suma de la serie. ¿A qué es igual esa serie? ¿A qué es igual esto? Si la suma parcial es igual a eso. Entonces, calculemos el límite. Ya vimos anteriormente que si este límite existe, si el límite
de las sumas parciales es convergente, entonces a eso va a ser igual nuestra serie. Bien, entonces vamos a poner acá límite cuando n tiende al infinito, 2. Ahora acá ese 0.8 lo vamos a escribir como 8 sobre 10. Como 8 sobre 10. Muy bien, seguimos. Ahora esto mismo, esto de acá, 8 sobre 10, 8 sobre 10. Lo voy a invertir. Voy a poner ahora 10 sobre 8. Pero lo voy a poner en el denominador, es decir, 1 dividido por 10 sobre 8. Esto de acá es lo mismo que lo de arriba. Ahora, 10 entre 8, si no lo dejamos ahí nomás, o ponemos, ¿cuánto sale? 1.25. Muy bien. Ahora reemplacemos el límite. 2 menos 3, 1 sobre 1 elevado a n sobre 1,25 elevado a n. Ya. Dejémoslo ahí, pero pongamos límite. No reemplacemos todavía el límite. Así. Ahora aquí vamos a tener 2, otra vez, límite, cuando n tiende al infinito, 2 menos 3, y 1 elevado a n va a seguir siendo 1. Dividido por 1.25 elevado a n. Entonces, ahora sí, reemplacemos el límite. 2 por 3 por 1 es 3. 1.25 elevado a n, es decir, al infinito. Aquí es menos, igual a 2 menos 3, y esto da infinito. Entonces 3 entre infinito sale 0. Por tanto, esto es igual a 2. Es decir, este límite, el límite de las sumas parciales nos sale 2. Por tanto, nuestra serie, si sumamos todos los términos, nos va a dar igual a 2. Bien, igual acá tenemos las sumas parciales y tenemos que calcular la suma de la serie. Entonces, eso significa que tenemos que calcular este límite. Para eso tenemos que dividir arriba y abajo por n al cuadrado. Entonces acá ponemos sobre n cuadrado y aquí también sobre n al cuadrado. Entonces vamos a tener límite cuando n tiende al infinito, n cuadrado sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado, dividido por 4n cuadrado sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Ya. ¿Por qué por n cuadrado? Tenemos que fijarnos en la n que tenga mayor exponente. Por ejemplo, si aquí tuviéramos n cuadrado menos n, entonces igual elegimos n cuadrado. Pero si tuviéramos menos n al cubo, entonces elegimos n al cubo y dividimos
en el numerador y dividimos el denominador por n al cubo. Aquí podemos simplificar n cuadrado con n cuadrado y nos va a quedar límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 1 sobre n cuadrado, 4 menos 1 sobre n cuadrado. Reemplazamos el límite, vamos a tener 1 sobre infinito cuadrado, 4 menos 1 sobre infinito cuadrado. Sale 0 y nos va a dar 1 sobre 4. Entonces, nuestra serie es igual a 1 sobre 4. Bien, tenemos este ejercicio, tenemos una sucesión a sub n igual a 2n 3n sobre 3n más 1. Tenemos que determinar si esta sucesión es convergente y determinar si la serie es convergente. Bien, la sucesión es convergente entonces, ¿cómo sabemos si una sucesión es convergente? Entonces calculamos el límite de la sucesión cuando n tiende al infinito. Límite cuando n tiende al infinito de la sucesión 2n sobre 3n más 1. Dividimos por n arriba y abajo. Aquí sobre n, aquí sobre n, aquí sobre n. Y no nos olvidamos poner límite cuando n tiende al infinito. Simplificamos n con n y nos queda límite cuando n tiende al infinito de 2 dividido por 3 más 1 sobre n. Nos va a quedar, en vez de n ponemos, reemplazando el límite del infinito, 1 sobre infinito es 0. Y nos va a quedar 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ¿es convergente? Sí, es convergente, porque el límite nos da 2 tercios. ¿La sucesión es convergente? Sí. La sucesión es convergente. Ahora, ¿qué hay de la serie? La serie ¿es convergente o es divergente? Es decir, esta serie de acá. Esa serie ¿es convergente o es divergente? Entonces nos vamos a la prueba de la divergencia y si ese límite es diferente de 0 o no existe, entonces la serie es divergente. Como este límite ya lo calculamos anteriormente, sale igual a 2 tercios. Entonces ese 2 tercios es diferente de 0. Entonces esta serie es divergente. La serie es divergente, pero la sucesión es convergente. Bien, ahora tenemos que explicar la diferencia entre estos dos. Bueno, tanto este de acá como este de aquí representan la suma de los primeros n términos. Por ejemplo, si reemplazamos acá, ponemos a sub 1, porque i viene desde 1 hasta n. Entonces, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más puntos suspensivos hasta a sub n. En cambio, el otro también. J va desde 1 hasta n. Entonces, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3
hasta que j llegue al valor de n. Entonces, ambos representan la suma hasta el término enésimo. Ahora vamos al siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos series? Ya, primero esta serie ya la vimos, es la misma que esta de acá. Pero ahora esta otra serie, aquí tenemos la j, pero acá está la i. Es decir, esto de aquí, esta j, a sub j, no va a cambiar. El primer término, ¿a qué es igual al primer término? A sub j. El segundo término, aquí hay un error, no es infinito, sino es hasta n. Hasta n. El segundo término va a ser también a sub j. Más puntos suspensivos hasta a sub j. ¿Hasta qué a sub j? Hasta n veces a sub j. Entonces tenemos n veces a sub j. Pero en cambio, este de acá, ese de ahí, es igual a esto de acá. Entonces, no son iguales. Bien, vamos al siguiente ejercicio. A este ejercicio tenemos que determinar si esa serie geométrica es convergente o si es divergente. Y si es convergente, tenemos que encontrar la suma. Entonces veamos, hay que encontrar, la clave aquí es la razón. ¿Por cuánto multiplicamos a 3 para que nos dé 4? Es decir, mejor dicho, ¿por cuánto multiplicamos a 3 para que nos dé menos 4? Entonces ponemos el 3 y luego ponemos menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3. A ver, multipliquemos. 3 con 3 se va y nos va a quedar menos 4. Entonces funciona. Ahora veamos para el siguiente. Como ya encontramos el menos 4 tercios, ahí está, que sería nuestra razón. Ahora multipliquemos la razón por menos 4. Debería salirnos 16 sobre 3 positivo. Menos por menos es más, 4 por 4, 16 sobre 3. Sale, funciona. Veamos el siguiente. Ponemos entonces 16 sobre 3 positivo y la razón menos 4 sobre 3. Nos va a dar 6 por 4, 24, 4 por 1, 6, 1, 2, 3 por 3, 9, más por menos, menos. Funciona. Entonces la razón es igual a menos 4 tercios. Ahora, esa razón, menos 4 tercios, el valor absoluto de menos 4 tercios, para que sea convergente, tiene que ser menor que 1, pero esto es igual a 4 tercios y no es menor que 1. Esto es mayor que 1. Por tanto, esta serie geométrica es divergente. Y como es divergente, no se puede calcular la suma. Bien, ahora veamos si esta serie es convergente o divergente. Para eso, tenemos que encontrar primero la razón. ¿Y cómo encontramos la razón? Tenemos que encontrar el número 3 a partir del 4. Es decir, ¿por cuánto multiplicamos al 4 para que nos dé 3 positivo? Entonces, si tenemos 4, para que nos dé 3, tenemos que multiplicar por 3 sobre 4. Así el 4 se simplifica y nos da 3. Entonces, hemos multiplicado por 3 cuartos. Ahora, volvemos a escribir 3 cuartos. Y ahora tenemos que multiplicar el siguiente número, que sería 3. Y 3 por 3 es 9 sobre 4. Y nos da el tercer término. Ahora probemos
el cuarto término sería 9 sobre 4 multiplicado por la razón 3 cuartos. Vamos a ver si funciona. 3 por 9, 27. 4 por 4, 16. Funciona. Entonces, la razón de esta serie es igual a 3 cuartos. Ahora, 3 cuartos es menor que 1. Sí, 3 cuartos es menor que 1. El valor absoluto de 3 cuartos sigue siendo 3 cuartos y 3 cuartos es menor que 1. Por tanto, esta serie es convergente. Y si es convergente, podemos calcular la suma. Primero identifiquemos el primer término. El primer término es 4. Entonces, sumatoria de el primer término 4 por la razón elevado a n menos 1. La razón es 3 sobre 4 elevado a n menos 1 desde 1 hasta el infinito es igual a el primer término 4 dividido por 1 menos la razón 4, y abajo da 4 por 1, 4 menos 3, 1, un cuarto, y 4 entre un cuarto es 16. Entonces la suma de la serie es igual a 16.